El 24 de febrero de 1981, el mundo entero presenció un evento que prometía ser la consagración de un cuento de hadas. El príncipe Carlos, heredero al trono británico, y Lady Diana Spencer, una joven tímida y carismática de 19 años, anunciaban su compromiso mediante una entrevista televisada. Era la primera vez que millones veían juntos a la pareja que simbolizaría el futuro de la monarquía. Sin embargo, lo que debía ser un acto de amor resultó ser la primera grieta visible en una relación marcada por la incomodidad, la frialdad y la falta de afecto genuino. En este especial de Grandes Semblanzas, desmenuzamos el contenido de aquella entrevista, analizamos su impacto y revelamos cómo ese momento aparentemente simple desnudó una verdad incómoda. El cuento de hadas ya estaba roto desde el principio. Y lo más doloroso es que todos lo vimos, pero pocos supieron leerlo. Pocos sabían en ese entonces que Carlos y Diana apenas se habían visto 13 veces antes de anunciar su compromiso. 13 encuentros, la mayoría breves, protocolarios, observados por los ojos inquisitivos de la familia real o de asesores políticos. La relación entre Carlos y Diana no surgió de una conexión emocional profunda, sino de una presión institucional que exigía al heredero al trono casarse con una mujer joven, aristocrática, virgen y sin antecedentes problemáticos. Diana, con su linaje Spencer, su juventud y su apariencia encantadora, parecía la elección perfecta. Pero detrás del telón, la realidad era muy diferente. Diana comenzó a sentirse presionada desde los primeros encuentros. La exposición pública repentina, las exigencias de comportamiento, la vigilancia constante de la prensa y la frialdad emocional de Carlos empezaron a sembrar inseguridad en una joven que aún no comprendía del todo el mundo que estaba a punto de habitar. Para ella, la entrevista no era un simple anuncio, era un rito de paso, un sello público que la marcaba como futura reina, sin saber que ese título pesaría más que cualquier corona. Desde los primeros segundos de la entrevista, el ambiente se notaba tenso. Diana, visiblemente nerviosa, sonreía con cortesía pero evitaba el contacto visual con Carlos. Él, por su parte, mantenía una postura rígida, casi militar, midiendo cada palabra con frialdad institucional. No había cercanía ni calidez, solo distancia. Very jolly and amusing and attractive 16-year-old she was. Aquella remembranza, que podría haber sido dulce, fue narrada con un tono casi técnico, restándole humanidad a lo que debió ser un momento tierno. Para millones de personas viendo en directo fue una pequeña alarma, pero para quienes conocían los entresijos de la monarquía, fue una señal de que esta unión era más política que romántica. El lenguaje corporal, el tono de voz y la falta de espontaneidad revelaban mucho más de lo que las palabras intentaban maquillar. La tensión era el preludio de algo más profundo. La pregunta llegó de forma natural, pero su efecto fue devastador. El periodista, cumpliendo con el ritual de toda entrevista de compromiso, preguntó: ¿están enamorados? Diana, con una sonrisa nerviosa y un ligero movimiento de cabeza, respondió con lo que todos esperaban oír: sí, por supuesto. Pero la sorpresa, el golpe inesperado, vino de Carlos, quien respondió con la frase que quedaría para la historia: sea lo que sea que signifique enamorados. In love. Of course. Whatever in love means. En ese momento el silencio se volvió protagonista. Diana, incómoda, forzó una risa. El periodista, quizá incrédulo, bajó la mirada. El comentario fue tan desconcertante que incluso hoy, más de 4 décadas después, sigue siendo analizado. ¿Fue una confesión involuntaria? ¿Una muestra de desprecio? ¿Una manera fría de advertir que el amor no era parte del acuerdo? Cualquiera que sea la respuesta, aquel instante encapsuló todo lo que estaba mal en esa relación. Para Diana fue la confirmación de una sospecha que venía creciendo desde el primer día. Años después de aquella entrevista y tras un matrimonio envuelto en rumores, infidelidades y batallas internas, Diana revelaría que ese momento frente a las cámaras fue uno de los más traumáticos de su vida. El comentario de Carlos no solo la dejó desconcertada frente al mundo, sino que la hizo sentir humillada, disminuida, utilizada. En grabaciones privadas confesó: esa entrevista fue espantosa. Cuando Carlos dijo sea lo que sea que signifique enamorados, me dejó completamente desconcertada. Pensé, qué respuesta tan extraña, me traumatizó por completo. Para cualquier mujer, escuchar una frase así del hombre con quien se va a casar habría sido doloroso. Pero para Diana, con tan solo 19 años y una sensibilidad muy marcada, fue devastador. La entrevista, lejos de darle seguridad o ilusión, se convirtió en un espejo donde vio reflejada una realidad que nadie se atrevía a verbalizar.
estaba entrando sola en un mundo que no la protegería. Diana tenía una habilidad que más adelante dominaría con maestría: sonreír mientras se rompía por dentro. Durante la entrevista se mostró educada, dulce, formal. Respondía a cada pregunta con cortesía y aparente entusiasmo, pero los ojos no mienten, y en sus ojos se leía desconcierto, tristeza contenida, una alerta emocional que solo quienes han vivido el dolor sabrían identificar. It's a tremendous change for someone, if I may say, of 19 to make all of a sudden the transition. Habla de la transición, de su casa en Gloucestershire, de cómo Carlos estará con ella y de cómo no puede salir mal. Palabras cuidadosamente medidas, ensayadas, pero detrás de ellas se escondía una joven que apenas comprendía el tamaño de la carga que estaba asumiendo. Esa entrevista fue también el comienzo de una actuación que la acompañaría durante gran parte de su vida: fingir seguridad mientras se ahogaba en silencio. Para la mayoría del público, el anillo de compromiso era una joya deslumbrante, símbolo de amor y unión. Un zafiro rodeado de diamantes que pronto se convertiría en ícono. Pero en la entrevista, al mencionar el anillo, Carlos lo hace con una frialdad que hiela. Sapphire diamond. When were you getting that? Diana lo muestra casi con timidez, pero sin la emoción que se esperaría en una joven enamorada. Muchos años después, ese mismo anillo sería heredado por el príncipe William y entregado a Kate Middleton, intentando reescribir la historia con un final distinto. Pero en ese entonces, ese anillo fue más un recordatorio de las expectativas que de los sentimientos. Para Diana, representaba el inicio de una vida pactada más que elegida, una jaula brillante con forma de joya. No fueron las palabras las que sellaron el destino de esa entrevista, sino la mirada de Diana. En varios momentos, sus ojos vagaban por el espacio evitando a Carlos, al entrevistador y a la cámara. Cuando el periodista hizo la pregunta sobre el amor, Diana bajó ligeramente la mirada. Luego sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Esa disonancia emocional fue visible para millones, aunque pocos la comprendieron entonces. Hoy, con el video digitalizado y analizado cuadro a cuadro, los expertos señalan que en esa mirada se encuentra la verdad emocional de lo que ocurrió aquel día. Diana supo en ese preciso instante que no había marcha atrás, que ese compromiso sería el inicio de una vida que no había elegido del todo, y que pese a su juventud y dulzura, no tendría el apoyo que tanto necesitaba. En su expresión, en ese microgesto tan humano, quedó registrada para la historia la soledad de una princesa que jamás fue escuchada. La entrevista de compromiso entre el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer quedó grabada como uno de los momentos más emblemáticos y contradictorios de la historia reciente de la monarquía británica. Concebida como una presentación al mundo de la pareja perfecta, terminó revelando la ausencia de amor, la rigidez institucional y el dolor anticipado de una mujer que, aún sin saberlo del todo, estaba a punto de vivir una tragedia emocional. Diana no necesitó alzar la voz para denunciar lo que sentía. Su cuerpo, su mirada, su incomodidad lo hicieron por ella. Aquella frase de Carlos no solo la marcó a ella, sino a una generación entera que dejó de creer en los cuentos de hadas. En Grandes Semblanzas entendemos que la historia se escribe con hechos, pero también con silencios. Y a veces es en esos pequeños gestos, una mirada desviada, una sonrisa forzada, una respuesta extraña, donde se esconde la verdad más profunda. Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo y revelador por uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna. Si te apasionan las historias humanas detrás de las figuras públicas, los silencios que lo dicen todo y los relatos que dejan huella, te invitamos a seguirnos. En Grandes Semblanzas, cada historia es una llave que abre los pasillos ocultos del poder, el alma y la memoria. Hasta la próxima entrega.